Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy su abogado Teddy Yáñez Collado y en esta oportunidad vamos a hablar de las resoluciones judiciales, continuando con el tema del derecho procesal civil. Pero antes de hablar de este tema, si les gusta mi contenido y mi canal Espacio del Grado CL, suscríbanse, denle like y compartan, porque esa es la única manera en que todas las semanas tengan información y conocimiento respecto al derecho. Ahora sí, amigos y amigas, sin nada más que decir, comenzamos inmediatamente con el video. Cuando hablamos de las resoluciones judiciales, hay que conceptualizarla como el acto jurídico procesal que emana de los agentes de la jurisdicción y mediante el cual dan curso al procedimiento, en la cual resuelve los incidentes que se promueven durante el curso de él o deciden la causa o el asunto sometido a su conocimiento. Entonces, en ese sentido, ya tenemos un concepto claro de lo que es la resolución judicial. En cuanto a su clasificación, en primer lugar lo vamos a ver según la nacionalidad del tribunal en que la dictan, si son tribunales nacionales o tribunales extranjeros. En segundo lugar, según la naturaleza del negocio en que se dictan, si son contenciosas o no contenciosas. En tercer lugar, según la naturaleza del asunto en que se dictan, si son de materia civil o materia penal. En cuarto lugar, según la instancia en que son pronunciadas, si son de primera instancia, de segunda instancia o de única instancia. En quinto lugar, según su relación con la cosa juzgada. Y en este sentido vamos a distinguir las sentencias firmes o ejecutoriadas, las sentencias que causan ejecutoria o las sentencias de término. Respecto a las sentencias firmes o ejecutoriadas, son aquellas que producen plenamente el efecto de la cosa juzgada, conforme al artículo 174 del Código del Procedimiento Civil, y en la cual vamos a distinguir varias situaciones al respecto. En primer lugar, si no procede recurso alguno, es desde que se notifica a las partes. Letra B. Si proceden recursos y estos se han deducido oportunamente, es desde que se notifica el cúmplice, una vez que los recursos deducidos se hubieran fallado. Letra C. Si proceden recursos y estos no se interponen, o sea, no se interponen, desde el certificado del secretario del tribunal en el cual se acredite que transcurrieron todos los plazos para interponer los recursos sin que ellos se hayan hecho valer. Ahora, en cuanto a las sentencias que causan ejecutoria, son aquellas que pueden cumplirse a pesar de existir recursos pendientes deducidos en su contra. En este sentido, producen este efecto las sentencias de primera instancia, apeladas en el solo efecto devolutivo, y la de segunda instancia, estando pendiente un recurso de casación en su contra. Ahora, en el nuevo proceso penal, la regla general es que las sentencias causan ejecutoria, dado que la interposición de un recurso no suspende la ejecución de la decisión, salvo que se impugnare una sentencia condenatoria o que la ley dispusiera expresamente lo contrario, de acuerdo al artículo 355 del Código Procesal Penal. Y por último, en cuanto a la sentencia de término, si bien no cabe en esta clasificación, el artículo 98 del Código del Procedimiento Civil la define expresamente como aquellas que ponen fin a la última instancia del juicio, es decir, son las sentencias definitivas de única y de segunda instancia. En sexto lugar, la vamos a ver según su contenido, y hay que distinguir si son de condena, si son constitutivas, si son declarativas o cautelares. Si son de condena, imponen el cumplimiento de una prestación que son de dar, hacer o no hacer. Si son constitutivas, es porque crean, modifican o extinguen una situación jurídica. Si son declarativas, deciden sobre la existencia o no de una situación jurídica. Y si son cautelares, por último, declaran por vía sumaria una medida de seguridad. En séptimo lugar y por último, vamos a verla según su naturaleza jurídica, de acuerdo al artículo 158 del Código del Procedimiento Civil. Y vamos a analizar en primer lugar las sentencias definitivas, que son aquellas que ponen fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. También tenemos las sentencias interlocutorias, que son aquellas que fallan sobre un incidente del juicio, estableciendo derechos permanentes en favor de las partes, o sea, sentencias interlocutorias de primer grado, o bien aquellas que resuelven sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria, sentencia interlocutoria de segundo grado. También se clasifican entre aquellas que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, por ejemplo, el abandono del procedimiento. En tercer lugar, vamos a hablar de los autos, en las cuales resuelven un incidente del juicio sin ninguno de los efectos propios de una sentencia interlocutoria, es decir, sin establecer derechos permanentes a favor de las partes. Eso respecto a los autos. Y por último, los decretos,
providencias o proveídos, en las cuales no resuelven nada, sino que tan solo tiene por objeto dar curso progresivo a los autos, nada más. La importancia de este criterio de clasificación, por lo demás, es el único establecido expresamente en la ley, porque la cual deriva de los siguientes elementos. Letra A. Varía la forma de notificación, conforme a los artículos 48 y 50 del Código del Procedimiento Civil. Letra B. En los tribunales colegiados varía el número de miembros. Letra C. Tiene distintas formalidades y requisitos. Letra D. Solo definitivas e interlocutorias producen cosa juzgada. Y letra E. Varía los medios de impugnación. Finalmente, cabe señalar que existen determinadas resoluciones judiciales que no concuerdan con ninguna de las categorías precedentemente señaladas, tales como el sobreseimiento definitivo en materia penal, la sentencia que falla un recurso de casación, en la que acoge provisionalmente la demanda en el juicio sumario, y entre otros casos varios. En cuanto a la forma de las resoluciones judiciales, vamos a ver en primer lugar los requisitos comunes a toda resolución, de acuerdo a los artículos 61 y 169 del Código del Procedimiento Civil, en la cual deben contener los requisitos comunes a toda actuación judicial. Debe tener la fecha y el lugar en que se expide, expresado en letras. Debe contar con la firma del juez o de los jueces que la dicten. Debe estar autorizado también por el secretario del tribunal, y si se trata de la primera resolución judicial, debe indicar el número de rol y de la cuantía. Ahora vamos a ver los requisitos de cada clase de resolución. Y en primer lugar vamos a analizar los decretos, en las cuales no tienen mayores formalidades, por lo que basta que cumplan con los requisitos comunes y que indique el trámite que el tribunal ordene. Ahora vamos a ver los autos y las sentencias interlocutorias, en la cual debe contener obviamente los requisitos comunes. En primer lugar, deben pronunciarse sobre la condena en costas. En segundo lugar, deben resolver el asunto sometido a su decisión. Y por último, pueden eventualmente, en cuanto a la naturaleza del negocio y así lo permita, contener fundamentos de hecho y de derecho, pero en este sentido no es indispensable de acuerdo al artículo 171 del Código del Procedimiento Civil. Ahora vamos a entrar a las sentencias definitivas de primera o de única instancia, en la cual están contenidas en el artículo 170 del Código del Procedimiento Civil y en el auto acordado sobre la forma de las sentencias. Y en este sentido vamos a analizar en primer lugar la parte expositiva de la sentencia definitiva, en la cual tiene por objeto dejar de manifiesto si el tribunal comprendió realmente la naturaleza del problema sometido a su conocimiento y decisión, en la cual debe contener la identificación de las partes, tanto el nombre, domicilio, profesión, oficio, la enumeración de todas las acciones y excepciones opuestas, e indicar si se recibió la causa de prueba y si se citó a oír sentencia. Ahora vamos a ver la parte considerativa de la sentencia definitiva, que su objeto es manifestar los fundamentos de la sentencia con el objeto de evitar arbitrariedades, en la cual debe tener los considerandos de hecho y de derecho en que se funda el fallo, la identificación de todos los hechos que han sido fehacientemente acreditados a juicio del tribunal, y la enunciación de las leyes y principios de equidad con arreglo a las cuales se pronuncia el fallo. Y por último, en este sentido, vamos a hablar de la parte resolutiva de la sentencia definitiva, en la cual debe contener la decisión del asunto controvertido, pronunciándose sobre todas y cada una de las acciones y excepciones, indicando si se acepta o rechazan, salvo en dos puntos. Uno, las acciones o excepciones incompatibles con otras ya aceptadas, o en los casos en que el juez debe proceder de oficio. En este sentido, no puede extenderse a puntos no sometidos expresamente a la decisión del tribunal, bajo sanción de ser casada por ultra petita. Eventualmente, las sentencias definitivas contienen una especie de injerto de sentencia interlocutoria de segundo grado, toda vez que deben pronunciarse sobre las costas y sobre la legalidad y comprobación de la tacha de testigos, cuando éstas han sido dejadas para la definitiva. Ahora vamos a ver las sentencias confirmatorias de segunda instancia. En primer lugar, si la de primera instancia cumple con todos los requisitos, basta con cumplir los requisitos comunes a toda resolución, más la indicación se confirma. En segundo lugar, si la de primera instancia no cumple con todos los requisitos, el artículo 170, inciso segundo del Código del Procedimiento Civil, establece que deberá cumplir con todos los requisitos de la sentencia definitiva de primera instancia.
En la práctica, basta con subsanar el defecto. El único defecto no subsanable es la falta de pronunciamiento respecto de una excepción opuesta en tiempo y forma. En este caso, el tribunal de alzada deberá o casarla de oficio u ordenar al tribunal acuo que complete la sentencia, suspendiendo entre tanto el fallo del recurso, conforme al artículo 776 del Código del Procedimiento Civil. Excepcionalmente, no rige esta norma cuando las excepciones no han sido falladas por ser incompatibles con otras aceptadas o cuando se trate de una sentencia dictada en juicio sumario, casos en los cuales el tribunal ad quem puede fallarlas. Y por último, vamos a ver las sentencias modificatorias de segunda instancia. Siempre deberán indicar la opinión de él o de los ministros disidentes, en el caso de un tribunal colegiado, y el nombre del ministro que redactó el fallo. Además, es preciso hacer nuevamente la misma distinción. En primer lugar, si la de primera instancia cumple con todos los requisitos, se cambian las partes considerativas y resolutivas en lo pertinente. Y en segundo lugar, si la de primera instancia no cumple con todos los requisitos, deberán además subsanarse los defectos de la primera instancia. Ahora, en cuanto a la sanción a la falta de un requisito de forma, se distingue de acuerdo a la resolución. En primer lugar, a los autos o decretos, en la cual procede el recurso de reposición y excepcionalmente el recurso de apelación. En cuanto a las sentencias interlocutorias, procede el recurso de apelación y excepcionalmente el recurso de reposición. Y por último, respecto a las sentencias definitivas, proceden los recursos de apelación y de casación en la forma en conformidad a la causal del artículo 768, número 5 del Código del Procedimiento Civil. En cuanto a la impugnación de las resoluciones judiciales, por regla general, la impugnación de las resoluciones judiciales se verifica a través de los recursos, que son aquellos actos jurídicos procesales de parte realizadas con la intención de impugnar una determinada resolución judicial. La impugnación puede perseguir diferentes objetivos. En primer lugar, respecto a la enmienda, en la cual se refiere a la modificación total o parcial de la resolución. Y hay que distinguir en primer lugar si es un recurso de reposición, en la cual proceden contra autos y decretos, y excepcionalmente contra sentencias interlocutorias. Y respecto al recurso de apelación, proceden contra sentencias definitivas e interlocutorias de primera instancia, y excepcionalmente contra autos y decretos que ordenen trámites no establecidos en la ley o que alteren la substanciación regular del juicio. Y en subsidio también puede proceder el recurso de reposición. En subsidio. Ahora, respecto a la nulidad, vamos a distinguir si son recursos de casación en la forma, recursos de casación en el fondo o el recurso de revisión. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante en otros videos respecto a los recursos. Ahora vamos a ver otros según la naturaleza del recurso, como por ejemplo el recurso de amparo, que es una garantía constitucional de la libertad personal y de la seguridad individual. También contamos en este sentido con el recurso de protección, que es el resguardo de los derechos y garantías constitucionales afectadas por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen el libre ejercicio de tales derechos. También tenemos el recurso de inaplicabilidad, en la cual velan por el principio de la supremacía constitucional, y el recurso de queja, en la cual tiene por objeto reparar las faltas o los abusos graves cometidos en la dictación de una resolución judicial. Respecto al efecto de las resoluciones judiciales, en primer lugar vamos a hablar del deshacimiento del tribunal, artículo 182 del Código del Procedimiento Civil, que es aquel efecto que produce las sentencias definitivas e interlocutorias en virtud del cual, una vez que han sido notificadas las partes, no podrán ser modificadas o alteradas de ninguna manera por el tribunal que se pronunció. Respecto a este punto vamos a hablar de las excepciones del deshacimiento del tribunal. La primera excepción se refiere a la resolución o la sentencia interlocutoria que declare desierta o prescrita la apelación. La segunda excepción se refiere al incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, debido a que no se han notificado de las resoluciones dictadas en el juicio. Y por último, otra excepción la encontramos en el mismo artículo 182 del Código del Procedimiento Civil, que es el denominado recurso de aclaración, rectificación o enmienda de las sentencias definitivas o interlocutorias.
Ahora vamos a hablar de lo que es la cosa juzgada, que es otro efecto de las resoluciones judiciales. Según el jurista Tulio Lidman, la cosa juzgada es la cualidad de los efectos de ciertas resoluciones judiciales, en la cual es una cualidad extraprocesal de que pueden gozar los efectos inmediatos de las sentencias, en cuya virtud se adquiere la inmutabilidad y la eficacia de las mismas, dentro del proceso, y frente a la eventualidad de una decisión contradictoria. Frente a este concepto, se han desprendido dos importantes consideraciones. Uno, la cosa juzgada, ¿cierto?, es una cualidad de los efectos de la sentencia. Las resoluciones judiciales, en particular la sentencia, pueden ser tanto cognitivas como de ejecución. Las cognitivas pueden tener distintos efectos, como declarativas, constitutivas, de condenas y cautelares, mientras que las de ejecución pueden ser de dación, en la cual genera una obligación de dar, hacer o no hacer. Al hablar de cosa juzgada, nos estamos refiriendo a que esos efectos se desenvuelven bajo ciertas cualidades en la cual vamos a ver durante este video lo que es la acción y la excepción de la cosa juzgada. Ahora, respecto a la autoridad de la cosa juzgada, es la inmutabilidad del mandato u orden que nace de la sentencia, lo cual implica la no intromisión en sus efectos tanto del mismo tribunal que la dictó, el llamado deshacimiento del tribunal, sin perjuicio del recurso de aclaración, rectificación o enmienda, como también respecto de otro tribunal, así como de otros poderes del Estado. Refirió al principio de la inavocabilidad respecto al ejercicio de la función jurisdiccional, tal como lo dispone el artículo 76 de la Constitución Política de la República. Esto también se traduce en el principio del non bis in idem, en la cual se encuentra en el inciso final del artículo 1 del nuevo Código de Procesal Penal, en la cual dice que la persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho. La eficacia de la sentencia consiste genéricamente en una orden o mandato, sea que tenga por objeto declarar la certeza, constituir, modificar y determinar una resolución jurídica. Esta eficacia puede existir aun cuando una sentencia no se encuentre ejecutoriada, como las sentencias que causan, ¿qué cosa? Ejecutoria. Respecto a la importancia de la cosa juzgada, en primer lugar, permite la estabilidad social y la continuidad de la función legislativa a través de la función jurisdiccional. En este sentido, transforma la incertidumbre de la ley en la certeza de la sentencia con efectos perpetuos. En segundo lugar, la parte en conflicto tiene un interés particular en su solución jurídica definitiva. En este sentido, la decisión judicial reemplaza la autotutela de los derechos. En tercer lugar, por su importancia, el legislador la ha reglamentado minuciosamente tanto como acción como excepción. En el Código Civil tenemos los artículos 3º, 315 y 2460. En el Código de Procedimiento Civil tenemos de los artículos 174 al 180 del mismo cuerpo legal. Y por último, en el Código Procesal Penal tenemos el artículo 1, el artículo 374 letra G, el artículo 468 y el artículo 473 del mismo cuerpo legal. Y por último, puede hacerse valer como acción, excepción o como recurso. Ahora vamos a pasar a ver la característica de la cosa juzgada. Primero, es un atributo o cualidad privativa de ciertos actos jurisdiccionales cuando llegan al estado que la ley exige. En este sentido se refieren a las sentencias definitivas e interlocutorias, firmes o ejecutoriadas que producen cosa juzgada. Segundo, la cosa juzgada sustituye la voluntad de las partes del conflicto en la solución de este. Tercero, la cosa juzgada otorga certeza en las relaciones jurídicas. Esto se encuentra reforzado por el deshacimiento que produce en el tribunal al notificar a una de las partes de lo resuelto del asunto, sea una sentencia definitiva o interlocutoria. En cuarto lugar, la cosa juzgada es relativa. Es relativa. Tiene límites, dadas sus cualidades propias, en cuanto a los sujetos a los cuales afecta, o sea, a la identidad legal de personas, en cuanto al objeto y en cuanto a la causa a pedir, en lo cual tiene una lectura distinta en el proceso penal, dado a la naturaleza de los procedimientos. La regla general la encontramos en el artículo 3 del Código Civil, y las excepciones también la encontramos en el artículo 315, 1246 y 2513 del mismo cuerpo legal, o sea, del Código Civil.
Quinto lugar, es renunciable, de acuerdo al artículo 12 del Código Civil. En sexto lugar, es irrevocable. O sea, el mandato de una sentencia, una vez firme, no puede ser modificado o dejado sin efecto de manera alguna. Y por último, es inmutable. Impide que vuelva a discutirse sobre el mismo asunto. Eso en cuanto a las características. Ahora tenemos que hablar del reconocimiento de nuestra legislación. En primer lugar, tenemos el artículo 76 de nuestra Constitución, en la cual no pueden revivirse procesos fenecidos. También encontramos el artículo 19, número 3 del mismo cuerpo legal, o sea, de la Constitución Política, respecto a la materia del debido proceso. En el Código Civil encontramos los artículos 315, 1246 y 2513. También los artículos 2455, 2450, 1687, 2354, 1606, el artículo 3º, inciso 2, el artículo 9º, inciso 2, el artículo 902, entre otras disposiciones del Código Civil. También encontramos el Código del Procedimiento Civil, en los artículos 175 al 179 del mismo cuerpo legal. También tenemos los artículos del 182 al 185, a propósito del recurso de aclaración, rectificación o enmienda en relación con el deshacimiento del tribunal. También encontramos el artículo 768, número 6, como causal de recurso de casación en la forma. También encontramos el artículo 304 y el 310, como excepción mixta o anómala, respectivamente. También encontramos el artículo 464, número 18, como excepción a oponer en el juicio ejecutivo, y el artículo 810, número 4, como causal de recurso de revisión. Y también lo encontramos en el Código Procesal Penal, en el artículo 1, inciso 2, respecto al juicio previo y de única persecución. El artículo 13, respecto a las sentencias dictadas por los tribunales extranjeros. Artículo 264, como excepción a la demanda civil que tiene el carácter de previo y especial pronunciamiento. Artículo 251, como efecto del sobreseimiento definitivo. Artículo 374, letra G, como motivo absoluto de nulidad. Y el artículo 473, como causal de recurso de revisión. Respecto a los tipos de cosa juzgada, la vamos a clasificar de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a hablar de la cosa juzgada absoluta y de la cosa juzgada relativa. La cosa juzgada absoluta es la que produce efectos universales, es decir, excede su efecto necesario entre las partes intervinientes. Por ejemplo, los artículos 315, 316, 1246 y 2513 del Código Civil. En cambio, la cosa juzgada relativa es la que produce efectos en relación con las partes, el objeto y la causa del conflicto, la cual es la regla general en nuestro derecho. Por ejemplo, el artículo 3º, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil. En segundo lugar, vamos a hablar de la cosa juzgada directa y de la cosa juzgada refleja. La cosa juzgada directa es aquella que afecta a las partes que intervienen en el conflicto. Por ejemplo, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. En cambio, la cosa juzgada refleja es aquella que no solo afecta a las partes, sino aquella que forman parte de la relación jurídica, sea de manera conexa o dependiente de la misma. Por ejemplo, artículo 150 del Código de Procedimiento Civil. También tenemos los artículos 22, 23 y 24 del mismo cuerpo legal al señalar las intervenciones forzadas de terceros en el proceso, distinguiendo los terceros coadyuvantes, independientes y excluyentes. Y por último, la hipoteca como derecho real y como preferencia que recae sobre un crédito que produce efectos respecto de terceros, especialmente si ha sido objeto respecto de un juicio. En tercer lugar, vamos a hablar de la cosa juzgada real, aparente, fraudulenta y colusoria. La cosa juzgada real es aquella que emana de un proceso válido. Ahora, la cosa juzgada aparente es la que produce en un proceso en que falta un requisito de existencia, por ejemplo, la falta de emplazamiento, artículo 80 del Código de Procedimiento Civil. Este concepto permite la anulación de la sentencia una vez firme. Ahora, la cosa juzgada fraudulenta es aquella en que la o las partes se valen de medios ilícitos para lograr dentro del proceso la dictación de una sentencia que le favorezca. Y por último, la cosa juzgada colusoria es aquella en que las partes, para conseguir determinados efectos que no podrán obtenerse de otro modo, proceden a ponerse de acuerdo para fingir entre ellas una pugna que en realidad no existe. Por ejemplo, fraudulenta y colusoria. Artículo 315, 2452,
2453, 2454 del Código Civil y los artículos 810 y 815 del Código del Procedimiento Civil, si quieren investigar un poco más. En cuarto lugar, la cosa juzgada formal y la cosa juzgada sustancial. La cosa juzgada formal es la cualidad de los efectos de una sentencia consistente en la inatacabilidad de ella, en virtud de haber precluido los medios de impugnación en su contra. Así, a partir del agotamiento de todos los medios de impugnación, comienzan a juzgar la cosa juzgada formal. Por ejemplo, la reserva de acciones en un juicio ejecutivo o una renovación de la acción ejecutiva. En cambio, la cosa juzgada sustancial se produce cuando la condición inimpugnable de una resolución judicial se torna en inmutable, tanto dentro del proceso en que se dictó como de cualquier proceso posterior. La cosa juzgada formal solo se refiere al proceso en que se dicta, mientras que la cosa juzgada sustancial se refiere a todo otro proceso posterior. En quinto lugar, la cosa juzgada formal provisional y la cosa juzgada sustancial provisional. La cosa juzgada sustancial provisional es aquella en que se posibilita la revisión en un procedimiento posterior de la sentencia final ejecutoriada por haber variado las circunstancias que motivaron su dictación, por ejemplo, en el juicio de alimentos y en el cuidado personal. En cambio, la cosa juzgada formal provisional es aquella en que las resoluciones que se dicten durante el curso del procedimiento, una vez que hubieran adquirido el carácter de inimpugnable, producen todos los efectos dentro del juicio, no obstante poder haber sido modificables cuando hubieran variado las circunstancias que se tuvieron en vista para su dictación. Por ejemplo, el privilegio de pobreza judicial, las medidas precautorias, las medidas cautelares personales y las medidas cautelares reales. Respecto al titular de la cosa juzgada, vamos a ver en primer lugar en materia civil. De acuerdo a los artículos 175 y 177 del Código del Procedimiento Civil, pueden alegar la cosa juzgada civil. 1. Los que hubieran sido partes en el juicio en que se pronunció la sentencia firme. Y segundo, los terceros en que no hubieran litigado en el pleito en que se pronuncia el fallo, pero a quienes según la ley lo aprovecha este. En este sentido, la titularidad de la cosa juzgada corresponde solo a quien ha obtenido una sentencia favorable. Es necesario tener en cuenta que el tribunal no puede de oficio declarar la cosa juzgada en juicio, pues adolecería de dicha declaración de un vicio de nulidad que es susceptible de un recurso de casación en la forma, de acuerdo al artículo 768, número 4 del Código del Procedimiento Civil. En cambio, en materia penal hay que distinguir si se refiere al imputado o al juez de garantía. Respecto al imputado, esta la puede hacer valer desde la primera actuación del procedimiento, artículo 78 del Código Procesal Penal, pudiendo también solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa y recurrir de la resolución que lo rechazare. Esto es sin perjuicio de hacerla valer como excepción de previa y especial pronunciamiento, como además defensa de fondo de la acusación. Respecto al juez de garantía, en cambio, puede declarar de oficio inadmisible una querella y no dar lugar a su tramitación sin que ocurra la cosa juzgada, sin perjuicio de poder decretar de oficio el sobreseimiento definitivo. Artículo 10, inciso primero, y el artículo 250, letra F del Código Procesal Penal. Ahora vamos a hablar de las resoluciones respecto de las que proceden. El artículo 175 del Código de Procedimiento Civil establece las resoluciones que producen tanto la acción como la excepción de la cosa juzgada. O sea, las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción y la excepción de la cosa juzgada. Entonces, en este sentido, existe la acción y la excepción de la cosa juzgada. La acción de la cosa juzgada produce las sentencias definitivas e interlocutorias firmes y aquellas que causan ejecutoria, entendiéndose por tales las que pueden cumplirse no obstante no encontrarse ejecutoriadas. En cambio, la excepción de la cosa juzgada produce las sentencias definitivas e interlocutorias firmes. Ahora vamos a entrar a analizar lo que es la acción de la cosa juzgada, que es aquella que la ley confiere al litigante en cuyo favor se ha declarado un derecho en una resolución judicial firme o ejecutoriada para exigir el cumplimiento de lo resuelto. Las resoluciones judiciales firmes serán esencialmente una sentencia definitiva o interlocutoria, pero también podrá hacerlo a través de un auto o decreto,
puesto que ellos se mantienen y ejecutan desde el momento en que se adquiere tal carácter, de acuerdo al artículo 181, inciso primero del Código de Procedimiento Civil. La ley señala diversos procedimientos para hacer efectiva la acción de la cosa juzgada. En primer lugar, las resoluciones dictadas por tribunales nacionales que podrán cumplirse de acuerdo a la ley por el procedimiento ejecutivo, incidental, especial o en subsidio, de acuerdo a los artículos 238 del Código de Procedimiento Civil y de los artículos 466 y siguientes del Código Procesal Penal. Y segundo, las resoluciones dictadas por los tribunales extranjeros para que produzcan esa acción, ¿cierto?, de requerir de un exequatur. ¿Cuáles son los requisitos de la acción de la cosa juzgada? Primero, la existencia de una resolución judicial firme o ejecutoriada o que cause ejecutoria en conformidad con la ley. Segundo, la petición de la parte expresa sobre el cumplimiento de la resolución judicial. Y por último, que la prestación que impone la sentencia sea actualmente exigible. Respecto a la excepción de la cosa juzgada, es el efecto que producen determinadas resoluciones judiciales, en virtud del cual no pueden volver a discutirse ni pretenderse la dictación de un nuevo fallo entre las mismas partes y sobre la misma materia en que fue objeto del fallo anterior. Esto sí es un efecto de la esencia de la función jurisdiccional, en cuanto permite el respeto a la decisión sobre un determinado asunto, a fin de que no vuelva a discutirse en otro procedimiento, ni aún el mismo en que se dictó. Dentro de las principales características de la excepción de la cosa juzgada es que en primer lugar son generales, en segundo lugar son de carácter imprescriptible y en tercer lugar se encuentran reglamentadas especialmente. Vamos a ver ahora la forma de hacer valer la excepción. Número 1. La excepción dilatoria, artículo 304 del Código de Procedimiento Civil. Número 2. La excepción perentoria, artículo 309 y 310 del Código de Procedimiento Civil. Tercero, el fundamento del recurso de apelación. Cuarto, la causal del recurso de casación en la forma, artículo 768, número 6 del Código de Procedimiento Civil. Número 5, la causal de la casación en el fondo, artículo 767 del Código de Procedimiento Civil. Y la causal del recurso de revisión, artículo 810, número 4 del Código de Procedimiento Civil. Ahora, en materia procesal penal, en primer lugar, es una causal de un recurso de nulidad, artículo 374, letra G del Código Procesal Penal. Número 2, como excepción de previo y especial pronunciamiento a la acusación penal, artículo 264, letra C del Código Procesal Penal. Y tercero, como causal de sobreseimiento definitivo, artículo 250, letra F del Código Procesal Penal. Vamos a ver las diferencias entre la acción y la excepción de la cosa juzgada. En primer lugar, la acción requiere de una sentencia condenatoria. En cambio, la excepción puede ser absolutoria como condenatoria. En segundo lugar, la acción comprende o corresponde a quien ha obtenido en el juicio. En cambio, la excepción es más amplia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 177 del Código del Procedimiento Civil. En tercer lugar, la acción se hace efectiva mediante procedimientos compulsivos. En cambio, la excepción se hace en la forma en que se expuso. Y en cuarto lugar, la acción prescribe en 5 o 10 años según los casos. En cambio, la excepción es imprescriptible. Ahora vamos a entrar a los límites de la cosa juzgada en materia civil. La cosa juzgada, si bien tiene su fuerza obligatoria por emanar de un juicio de autoridad reconocida en sí misma, hay limitación en cuanto a sus efectos. Conforme al artículo 3 del Código Civil, que dice que las sentencias judiciales no tienen fuerza sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren, con lo cual elimina lo que se conoce como un precedente judicial. Entonces, en este sentido, vamos a analizar lo que es la identidad legal de las personas, la identidad de la cosa pedida y de la identidad de la causa a pedir. Y se entiende por causa a pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. Ahora vamos a entrar a analizar lo que es la identidad legal de las personas, siendo este un límite subjetivo. La parte es aquel que pide el nombre propio o en cuyo nombre se pide la satisfacción o la denegación de una pretensión dentro del proceso. Hay casos especiales en los cuales las personas en el proceso intervienen de forma distinta a la que normalmente actúa el demandante y el demandado. Pero las personas que la utilizan revisten el carácter de sujetos en la relación procesal, al igual que estos. Entonces, ¿cuáles son? 1.
La sustitución procesal. En este caso, la persona que comparece en juicio lo hace a nombre propio, por un derecho ajeno, como sucede en la acción oblicua o subrogatoria, o también en el saneamiento de evicción. En segundo lugar, nos vamos a referir también a la liticonsorcio, siendo esta activa o pasiva. Y por último, las tercerías, que son aquellas que, si bien no han intervenido en el proceso como parte originaria, advienen con posterioridad a su iniciación. Y esta intervención puede ser forzada o espontánea. Ahora vamos a ver lo que es el límite objetivo, o sea, la cosa pedida. Es el beneficio jurídico inmediato que se reclama y el cual se pretende tener derecho. Para determinar la identidad de la cosa pedida, será necesario comparar entre las dos demandas la parte petitoria de la demanda. Si son iguales las pretensiones hechas valer, hay identidad de la cosa pedida. Hay identidad. No hay identidad legal del objeto cuando el beneficio jurídico inmediato que se reclama es distinto o diferente. Entonces es necesario tener presente que al hablar de objeto no nos referimos a la cosa u objeto material sobre el que recaiga el derecho, en la cual se discute, sino el intento final de las partes contenidas en la demanda y en la contestación, en las que forman parte del concepto de objeto para los efectos de esta disposición. Por último, la causa a pedir. La identidad de la causa a pedir es el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio, de acuerdo al artículo 177 del Código del Procedimiento Civil. Del concepto de la causa de pedir, queda en claro que no pueden confundirse con los medios de prueba que se hacen valer para aprobar el hecho jurídico que sirve de fundamento a la pretensión cuya satisfacción se pretende lograr en el proceso. O sea, una demanda que solicita la satisfacción de una pretensión que se funda en el mismo hecho jurídico invocado en un proceso anterior ya fallada debe ser rechazada, aunque sostenga otros medios de prueba. Si una persona pierde un juicio, no puede reiniciarlo con posterioridad, basado en la misma causa de pedir, aun cuando se trata de probar su demanda por medios de prueba distintos. Entonces, existen dos teorías sobre la causa a pedir. La primera teoría se refiere a la causa inmediata o próxima. La causa a pedir está fundada solo en las causas próximas o inmediatas. Para nada importaría que las causas lejanas o remotas sean diferentes. En cambio, la teoría de la causa exclusiva o remota no distingue la causa próxima y remota, sino que se acepta como causa de pedir el vicio particular que se hace valer en la demanda para fundamentar de alguna manera la pretensión. Esta teoría es la que más se acomoda a nuestro Código de Procedimiento Civil, pues en primer lugar el demandante debe enunciar en forma clara y precisa las peticiones que se somete a la decisión del tribunal. En segundo lugar, el juez, al recibir la causa prueba, debe fijar en la misma resolución los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos sobre las cuales debe recaer. Y por último, si el juez resuelve en la sentencia más allá de lo pedido por las partes, la sentencia recae en una causal de casación en la forma por ultra petita, de acuerdo al artículo 768, número 4 del Código del Procedimiento Civil. En cuanto a los límites en materia penal, se ha señalado que en el proceso penal la doctrina ha concluido que no es aplicable el artículo 177 del Código del Procedimiento Civil para determinar los límites de la cosa juzgada, puesto que ninguno de los elementos de que sirve para determinar la identidad del proceso civil se encuentran acordes con la naturaleza del proceso penal. Así se desprende que, en cuanto a la identidad de las personas, el imputado es el sujeto procesal del proceso penal. Siempre la identidad de la persona debe ser física y no jurídica, pues la responsabilidad penal es siempre personal. En cuanto al objeto pedido, no existe como tal, pues el ejercicio corresponde al yo punente del Estado al objeto de deducir la acción penal en el proceso penal. Y por último, la identidad de la causa a pedir tampoco existe como tal en el sentido civilístico, porque no hay en el proceso penal un fundamento inmediato del derecho deducido en juicio, y es claro que en el proceso no está en juego ningún derecho susceptible de representar un beneficio jurídico a favor de las partes, pues existe más bien un interés público.
Ya, amigos y amigas, muchas gracias por ver este video. Si es así, suscríbanse, denle like y compartan, porque esa es la única manera de que todas las semanas tengan información y conocimiento respecto al derecho en Espacio al Grado CL. Nos vemos, cuídense, bendiciones, hasta la próxima. Adiós.